Visita al doctor. Qué gusto decirle bienvenido al doctor José Antonio Soto, que nos ayuda cada semana a aprender de lo que significa el mundo de la salud. Señor, bienvenido. Es un placer tremendo, Pedro. Muchas gracias. Muy, pero muy amable. Yo pensé que era, cuando lo vi al revés, pensé que era una forma nueva de botella, pero no. Es una cabeza de vidrio, porque hoy vamos a hablar de los dolores en esa área. La modelo Brigitte, por el brillo. Ah, sí, porque sí es dama, ¿verdad? Sí es dama. El dolor de cabeza es tal vez una de las cosas que más afecta a un ser humano. Y para los médicos es un dolor de cabeza grande también, Pedro, porque realmente 1 de cada 2 americanos está afectado por dolores de cabeza, casi 1 de cada 2 personas en los Estados Unidos. Tal es el punto que la revista de la Asociación Americana de Medicina Familiar, que es parte de la Asociación Americana de Medicina, ha editado en mayo de este año este número que es dedicado a los dolores de cabeza en una revisión muy completa que se hizo. Y realmente es una cosa histórica. Desde los tiempos de Galeno, en la antigüedad en Grecia, ya se hablaba de los dolores de cabeza, de cuán severo es. El término migraña, que hoy manejamos en todas partes, tiene sus orígenes de un dolor de cabeza que ocupa la mitad de la cabeza, hemicraneal, y de ahí viene hemicraneal, migraña. Ese es el origen etimológico de la palabra. Aunque ahora se usa más como el dolor más espantoso de cabeza. Bueno, por lo menos a nivel popular, quiero decir. A nivel popular es muy frecuente llamarlo de esa forma, aunque cuando una persona experimenta, por ejemplo, y le dice a un médico, tengo el peor dolor de cabeza de mi vida, usualmente los médicos pensamos en una hemorragia intracraneal, un sangramiento dentro del cerebro. ¿Eso produce dolor? Sí, y usualmente lo describen los pacientes de esa forma, aunque no siempre es eso. Pero buscamos eso y buscamos también meningitis. Es una de las dos cosas que se relaciona muy frecuente con el término o la expresión, el peor dolor de cabeza de mi vida. Siempre es bueno ver a un médico cuando uno tiene un dolor de cabeza que es recurrente, que es frecuente, que demora en irse o que es demasiado intenso. Hay dolor de cabeza de múltiples motivos. Uno de ellos no tiene, por supuesto, termina en la cabeza, pero por ejemplo, a veces hay tensión en los músculos y ese dolor se transforma en a veces inaguantable, pero en realidad un masaje o algo por el estilo, algo para relajar la musculatura y el dolor se alivia. Bueno, realmente, Pedro, ha puesto un punto, es uno de los dolores de cabeza más comunes que existe, que es el dolor de cabeza tensional. Y ese dolor típicamente, aquí donde la modelo nos puede ayudar un poco, es un dolor que usualmente se refleja o que empieza en los músculos del cuello, de la parte de atrás, y que a veces se extiende hacia la parte occipital, a esta parte del cráneo de aquí. Aunque el dolor se puede extender después, puede dispararse un dolor de cabeza completo, o puede dar un dolor de cabeza que es solamente la mitad de la cabeza, una mitad, y el paciente lo refiere que muchas veces se ve esto en las migrañas. Este dolor de cabeza, a veces en la migraña, y ese es un territorio del cual se han escrito libros y es muy difícil sintetizarlo en unos minutos, pero es un dolor que puede incluso extenderse a 2 lados de la cabeza. Y hay 2 tipos clásicos: la migraña clásica, que es el dolor de cabeza que va precedido por un aviso. El paciente sabe cuando le viene el dolor de cabeza. A veces tiene una cosa que se llama el aura, o ven sensaciones de luces, o empieza a sentir un olor típico, o les cambia el estado de ánimo, a veces un gusto. Los pacientes describen un anuncio de este dolor de cabeza fuerte, y después se instala un dolor de cabeza muy severo que puede durar varias horas, puede incluso durar días, hasta 3 días. Hay personas que describen hasta una semana, hasta un mes de migraña. Y personas que de repente tienen que ponerse en un lugar oscuro. Exacto. Aislarse de ruidos, no aguantan absolutamente nada, vomitan. Correcto, Pedro. Incluso una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en medicina, es que el vómito a veces alivia el dolor. Y los pacientes lo describen como una cosa muy rara. ¿Cómo es esto que si vomito se me quita el dolor de cabeza? Es una cosa muy traumática. Los que sufren de dolores de cabeza saben que es una pena fuerte. Por ejemplo, a veces describen un dolor que es en esta área. Le iba a preguntar eso. Sí, que uno siente que como que se le cierra, prácticamente no aguanta el dolor en un ojo. Es un dolor retroorbital. Incluso hay tipos de migrañas que van acompañadas de ceguera de un solo ojo. Es decir, a veces la persona pierde la visión y se llama maurosis fugax, es una pérdida de visión temporal de un solo ojo. O el típico dolor también de la sinusitis, por ejemplo, dolores en esta zona de la cara, alrededor de la nariz, y esto a veces va acompañado de secreción nasal, moquera, fiebre, y es un dolor persistente. A veces el dolor de cabeza, cuando la persona se acuesta, empeora,
y eso tiene una significación clínica importante para el médico. ¿Por qué empeora el dolor cuando me acuesto? ¿Por qué? Puede ser por aumento de la presión venosa. Claro, es igual, imagínate que si esto fuera una botella y tuviera líquido hasta aquí, si nos acostamos, ese líquido va hacia atrás y eso aumenta la presión en los vasos sanguíneos. La mayoría de las veces el dolor de cabeza no es dentro de la cabeza, sino en los vasos sanguíneos que están alrededor del cuero cabelludo o en los tendones, en la musculatura donde se insertan. En la cabeza hay músculo, créalo o no, en toda la parte de la frente, todo aquí tiene músculo. Y ahí pueden producirse dolores fuertes. ¿Por qué a veces se dice, me duele la cabeza y la persona más veterana pregunta, ¿comiste? Porque a veces el hambre da dolor de cabeza. ¿Por la qué? hipoglicemia, la hipoglicemia. Una de las causas más comunes de dolores de cabeza es cuando estamos sin comer por hora y nos da un dolor de cabeza. También las alergias pueden dar dolores de cabeza. Incluso hay un tipo de cefalea o de dolor de cabeza, que es como los médicos llamamos al dolor de cabeza, cefalea, que es relacionada con alergia. Y las personas pueden apuntar a cosas específicas que si las comen o las toman le dan dolor de cabeza. Por ejemplo, el café. Hay personas quienes toman café y el café les produce dolor de cabeza. Sin embargo, la cafeína es uno de los componentes que está en muchas de las tabletas que se usan para la migraña, en muchos de los componentes por ejemplo, el Excedrin es uno de los componentes que tiene cafeína, de 30 miligramos, 60 miligramos, depende del tipo de Excedrin, y de las dosis que se tomen. Pero realmente el queso en algunas personas puede producir dolores de cabeza. Chocolate. Los chocolates también pueden dispararlo. Determinadas comidas de diferentes tipos. Entonces, esto puede estar relacionado con las migrañas. Otra de las formas y otra de las causas de los dolores de cabeza, lógicamente, son los tumores cerebrales y las infecciones como, por ejemplo, la meningitis. Esto me hace recordar uno de los dolores de cabeza descrito como el dolor de cabeza después del coito, después de las relaciones sexuales. A veces puede ser, parejas describen que tienen dolor de cabeza o uno de los miembros de la pareja que tiene dolor de cabeza después. ¿Pero eso por qué? Porque la persona dice, uy, ¿en qué lío me metí? A veces puede ser por tensión, a veces puede ser por un sexo extremadamente vigoroso o asociado a tensiones, etcétera, pero también puede ser por tumores cerebrales. Doctor, hay dolor, lo mencionamos hoy, por presión muscular. Ese dolor es externo, es en el cuero cabelludo. Correcto. Teóricamente. Mencionó dolor en el cerebro. Correcto. Por un asunto vinculado a cambio de presión intracraniana. Por supuesto, no hay dolor de hueso, ¿o sí hay? Puede haberlo, el periósteo, que es la parte superficial del cráneo. Pedro, yo creo que estás estudiando medicina antes de venir a esto, tú estudias los temas. Yo no, sí. Soy muy curioso. El periósteo es una de las capas superficiales del hueso, la capa superficial del hueso, y eso tiene inervación. Es decir, hay nervios que transmiten dolor o que determinan la presencia de dolor. Y esto puede producir dolor de cabeza. Por ejemplo, en las metástasis cerebrales o en las metástasis de huesos en la cabeza que se ven en algunas entidades, como por ejemplo el mieloma múltiple, una de las enfermedades que produce esto, y puede producir dolores de cabeza. También hay otros dolores de cabeza, por ejemplo, asociados a los accidentes vasculares encefálicos, a los strokes, a los golpes, por supuesto. Hemos visto las víctimas de abuso doméstico que hoy hemos hablado en el programa, también se quejan a veces, y esta es una de las causas de las víctimas que van a la consulta, es por dolores de cabeza, y a veces lo que hay detrás es golpes en la cabeza, abuso doméstico. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la figura de José Raúl Capablanca, uno de los grandes maestros del ajedrez, que tuvo un dolor de cabeza, sufrió dolores de cabeza mucho tiempo y tenía problemas de presión arterial. La presión arterial puede producir dolor de cabeza, sobre todo en la parte de atrás, en la región occipital, cuando las personas se levantan por la mañana, muchas veces refieren un dolor de cabeza en la parte de atrás, que a veces empieza a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana aproximadamente. Y muchas otras causas que podemos seguir hablando. Estoy a tu disposición. Y lo que pasa es que el reloj me persigue, pero aquí hay un dolor que me decían los muchachos, es cada 2 viernes. Ven el cheque y entonces les entra un dolor de cabeza espantoso. Ese es el... Doctor, pero fácil de curar ese. Sí, claro. No, pero ya después trabajan mal, les pagan horas extras y ya 2 viernes después el asunto mejor. Así mismo. Un gusto tenerlo. Un placer, Pedro, siempre. Ya volvemos, damas y caballeros, a ver si incorporamos algunas imágenes sorprendentes del mundo animal.